abrir esta computadora, ya está. Entonces estamos desarrollando la PD número 5, en la cual, como comenté, vamos a abarcar problemas de la PD4. Este problema 9.1 nomás, podríamos hacer los demás, dependiendo de ustedes, y también los problemas ya correspondientes a la PD5, que los temas que han visto son como que aplicaciones ya de la derivada, ¿sí? Entonces debería ser acá. Y voy a pegar esto por acá. Entonces, lo que nos decía era lo siguiente, ¿no? Obtener las aproximaciones cuadráticas en una vecindad del punto x sub 0 igual a 0 para las siguientes funciones. Entonces, ¿a qué se refiere con las aproximaciones cuadráticas? Que lo voy a marcar por acá. Se refiere al polinomio de Taylor de segundo orden, ¿sí? Polinomio de Taylor de segundo orden. ¿Y cómo es que se expresa este polinomio de Taylor? De la siguiente manera. Lo que hace es aproximar una función mediante la siguiente expresión, que sería la función evaluada en x sub 0 más la primera derivada de la función evaluada en x sub 0 multiplicado por la diferencia entre x y x sub 0 sumado. Lo que tenemos acá de momento sería un Taylor de primer orden, ¿sí? Pero si le sumamos acá ya la segunda derivada y lo multiplicamos por la diferencia, ¿no? Por la diferencia elevado al cuadrado y dividido sobre 2 factoriales, es decir, sobre 2, ya tendríamos un polinomio de Taylor de segundo orden, y así sucesivamente. Entonces, una vez más haciendo énfasis, ¿para qué nos sirve este polinomio de Taylor? Ahí, como bien dice la pregunta, es una aproximación, que puede ser una aproximación lineal, una aproximación cuadrática, aproximación cúbica, y así sucesivamente. Y conforme va avanzando o conforme la aproximación adquiere un mayor grado, un mayor orden, lo que obtendríamos sería una aproximación mucho más cercana, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, lo que, al menos en la práctica acá del curso, no pasamos de polinomio de segundo orden, tercer orden como máximo creo que sería, de ahí ya no creo que sea más. Sí, entonces teniendo en cuenta que este es el polinomio, trabajamos siempre con un x que se aproxima a un x sub 0. Entonces para el ejercicio 9.1 tenemos que hallar cada uno de estos términos. ¿Cuál es el primer término? Que ya conocemos, es nuestro f de x, que tiene la forma de 1 más x elevado a la quinta. ¿Sí? Esto de acá lo evaluamos en 0. Entonces pongo por acá esto de acá evaluado en 0. Y tendríamos, nos quedaríamos con 1 a la quinta, que termina siendo 1. Luego para la segunda expresión, bueno, el segundo término que compone, tendríamos la derivada, que tendríamos f' en x, es decir, encontrando lo que está por acá. Y la derivada en este caso, voy a ponerlo desprendiéndolo a partir de acá. Tendríamos que aplicar, entre comillas, ¿no?, la regla de la cadena, pero en este caso no estamos aplicando para funciones, sino para una única función que depende de un x. Si entonces primero derivamos lo que está más afuera, que en este caso sería acá el 5 multiplicado por el 1 más x elevado a la 5 menos 1, que es 4, multiplicado por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de x? Como es solamente un x, su derivada es igual a 1. Entonces multiplicado por 1. Así que no podríamos poner nada y queda de la misma manera. Luego a partir de acá tendremos esto evaluado en 0, ¿sí? ¿Y por qué lo estamos evaluando en 0 también? Creo que no lo mencioné. Es porque lo que nos pide en este caso es, en una vecindad del punto, x sub 0 es igual a 0. Entonces, por eso es que estamos evaluando en 0. Entonces, evaluado en 0, esto acá nos da como resultado 5 por 1, lo cual termina siendo 5. ¿Sí? Y el último término, lo último que nos falta por allá, sería la segunda derivada. Entonces, vamos con la segunda derivada. Esto de acá sería igual a la derivada de lo que tenemos por acá arriba. Otra vez derivamos de la misma manera, que sería 5 por 4, porque el 4 pasa a multiplicar acá. Esto de acá lo dejamos igual, y el 4 le restamos 1, ¿no? 4 menos 1, 3, multiplicado ¿por qué? Por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de x? Es 1. Entonces lo voy a poner acá, que sería 20 por 1 más x elevado al cubo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la segunda derivada, y esto de acá también tenemos que evaluarlo en 0. Segunda derivada evaluada en 0 nos da como resultado 20.
¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda respecto a cómo he derivado? Mm, Cualquier duda, si sea la más chiquitita, pregúntemela, porque son temas que van a venir en su final, definitivamente. Y muy probablemente también puede ser que venga en la siguiente práctica calificada, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, continuamos. Eh, ya tengo la derivación de esta parte, y también tengo esto de acá. Entonces, lo único que quedaría por hacer sería ya comenzar a reemplazar dentro del polinomio. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que nuestra función se aproxima a toda esta expresión que sería el Taylor de segundo orden, el cual en este caso evaluado en x sub 0 es igual a 0, tendría la siguiente forma. F en 0 más f' en 0 por x menos 0 más f doble prima evaluado en 0 por x menos 0 al cuadrado multiplicado por un medio, ¿sí? Entonces, seguimos reemplazando. Tendremos que nuestro f de x se aproxima al polinomio de Taylor de segundo orden, que sería igual en este caso a f0 que vale 1, f' evaluado en 0 vale 5, x menos 0 vale x, más f doble prima en 0 vale 20, por x menos 0 es x, entonces x menos 0 al cuadrado, x al cuadrado, por un medio, ¿sí? Continuamos ya operando. En este caso, el resultado final sería acá 1 más 5x más 10x al cuadrado, ¿sí? Y este es el resultado final, que sería nuestro polinomio de Taylor de segundo orden, alrededor de qué punto de x es igual a 0, ¿no? Entonces lo voy a marcar por acá. A ver. Ya, está bien así. Entonces este es nuestro resultado final y pues básicamente es la aproximación de Taylor. Si es que lo queremos ver, tal vez gráficamente para tener una intuición de qué es lo que hace, pues vamos a, en este caso, nuestra calculadora, a verlo por acá. Y tenemos, ¿cuál era la función original que teníamos? Teníamos un y es igual a 1 más x a la quinta, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 más x elevado mm, a ver, a la quinta. Esa es la función que nos han dado. Y mediante la aproximación de Taylor de segundo orden, ¿qué es lo que hemos obtenido? Lo que voy a poner a continuación, que sería y es igual a 1 más 5x. Esto de acá sumado, ¿qué? A 10x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si le hago un zoom bastante grande, vemos cómo es que alrededor del punto cero tenemos una aproximación, ¿sí? Entonces esto de acá lo voy a colocar por acá para hacer la explicación más detallada. Mm, Sería esto. Entonces lo recorto y lo voy a achicar un poco para que entre. A ver un momento. Y ya estaría. Entonces, esto es lo que tenemos. La que era de color rojo es la función que nos habían dado, que es, por acá lo voy a poner 1 más x elevado a la quinta. Y lo que tenemos de azul es la expresión cuadrática, ¿no? Taylor de segundo orden. Y acá también tenemos una expresión que está elevada al cuadrado. Entonces, este de acá corresponde a nuestro 1 más 5x más 10x al cuadrado. Y por lo tanto vemos que alrededor del punto x es igual a 0, es decir, alrededor de este punto, tenemos una aproximación. Es decir, tenemos básicamente el mismo valor por acá, ¿sí? Incluso si le hago zoom parece que fuera el mismo. Entonces eso es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido una aproximación cuadrática alrededor de ¿qué? Alrededor de este punto. No me sale muy bien a veces. Claro, no te preocupes, ahora vamos con la regla de la cadena otra vez. Es más, después de eso, no sé si es que ustedes han buscado más problemas de la regla de la cadena, pero podría buscarles más problemas y se los comparto, ¿no? Para que puedan continuar practicando con eso. Que al final la regla de la cadena es súper importante porque lo vemos lo van a ver todo el tiempo. Entonces, ya. Entonces, como les comentaba, por acá tenemos una aproximación y es lo que hace Taylor. Entonces, nos quedamos con la intuición, ya sabemos qué es lo que hace y también lo hemos visto acá matemáticamente.
¿Alguna duda sobre cómo hemos hecho este ejercicio? ¿Me comentan, por favor? Y si está claro, también me dicen que está claro, con una manito arriba o me dicen ok, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, continuamos. Vamos a ver un poco más acá lo que hice de la regla de la cadena. Originalmente lo voy a hacer con un color morado. Por más problemas, ya. Ya está bien. Les voy a mandar más problemas de la regla de cadena. Entonces, tenemos acá una función que es 1 más x elevado a la quinta, ¿sí? En este caso, no es como tal una composición de funciones o una función que dependa de otra función. Solamente tenemos, como tal se ve, una función que depende de una variable, en este caso es x, y nada más que eso. Hay otros casos en los que tenemos una función que depende de otra función, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener ojo, y puede ser, por ejemplo, voy a hacer el mismo caso, sería esto. Entonces, los dos no se operan de la misma manera, cada uno tiene una manera diferente de proceder, ¿sí? Entonces, a ambos le podemos aplicar la regla de cadena, pero no, como les digo, no de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos la derivada del primero? Tendríamos acá nuestro f' de x. A ver, no tengo espacio. Lo voy a hacer por acá arriba. Mm, a ver, ya lo hago por acá. Entonces, ¿cómo tenemos la derivada de la primera, que solamente depende de una variable? Tendríamos que derivar aplicando la regla de la cadena. Primero la derivada de todo lo que está afuera, para luego derivar todo lo que está dentro. Entonces, derivamos de esta manera. 1 más. De hecho, lo podríamos poner así mejor. La derivada de nuestro f de x respecto a qué? A nuestro x, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer luego de haber teniendo en cuenta esto, es derivar desde lo que está más afuera para lo que está más dentro, como siempre les he dicho. Entonces ponemos acá nuestro 5, que estamos derivando como si, por decir así, como si acá fuera una x. Nada más que una x, ¿sí? Entonces, si vemos una x a la quinta, sabemos cómo se deriva una x a la quinta, ¿verdad? 5 por x a la cuarta sería, ¿no? Pero en este caso no es x, sino es 1 más x, y acá sería la cuarta. Sin embargo, todavía no hemos abarcado todo. ¿Por qué? Porque nos queda acá todavía un valor que podría ser como una mini función si lo vemos de esa manera, que es 1 más x. Entonces tenemos que derivar también lo que está dentro. En este caso, la derivada de 1 más x es 1, ¿no? Porque la derivada de una constante como 1 es 0 y la derivada de x es 1. En el caso de que, por ejemplo, fuera 1 más 2x, lo que tendríamos por acá sería lo siguiente, multiplicado por 2, ¿no? Porque la derivada de todo lo que está dentro, la derivada de 1 más 2x, toma el valor de 2. Y así sucesivamente, esto se puede complejizar mucho más. Por ejemplo, puede ser que acá esté elevado al cuadrado, y ya no tendríamos que hacer dos derivadas. Hemos hecho una acá, luego hacemos una acá, luego acá, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que al final solamente derivamos nuestro x. Entonces, si por ejemplo también tuviéramos acá un más x elevado a la sexta, otra vez, primero todo lo de acá, y luego todo lo que está acá dentro de este paréntesis, y luego lo que está dentro de acá, ¿no? Y así sucesivamente con esto. Sin embargo, cuando tenemos un caso, por ejemplo, como el de acá, y que es muy parecido a lo que vino, teníamos una composición de funciones, que no solamente tenemos una función que depende de una variable como x, sino que depende también de otra función. Entonces, para este caso en particular, eh, derivar h de x es diferente a derivar x. ¿Por qué? Porque cuando tú derivas una x, ¿cuál es el valor que te da? Te da el valor de 1. Pero cuando derivas h de x, tú no puedes decir que la derivada de hx es igual a 1. ¿Por qué? Porque nuestro h de x puede ser igual a cualquier otra función, ¿no? Entonces puede ser una función x al cuadrado más 6, o un x elevado, o un e elevado a la x sobre algo. O sea, puede tomar un montón de valores. No sabemos qué valores toma. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿cómo es que expresamos la derivada de una función? Le ponemos acá un h' de x. ¿Sí? Y entonces es por eso que son derivadas. ¿Sí? Teniendo en cuenta ello, podemos hacer acá la derivada de nuestra f' de hx, lo voy a poner así, que al final podría ser un f' de x, o podríamos poner también un y', ¿no? Que es su manera de expresarlo. Entonces derivamos otra vez todo lo que está afuera. h de x es acá, le restamos 1, acá lo multiplicamos, por la derivada de lo que está dentro, todo lo que está dentro del paréntesis.
Sí, entonces si derivamos dentro lo que está dentro del paréntesis, tendríamos que la derivada de un 1 sería igual a 0 y la derivada de hx no es 1, ¿no? Sino es h' de x. Y así sucesivamente, como les dije, si por ejemplo acá tenemos un cuadrado, ahí tendríamos que hacer una doble, ¿no? Que sería primero la derivada de todo lo que está afuera, luego la derivada de lo que está acá adentro, y luego solamente nuestro h de x solito, ¿sí? Sin embargo, cuando es un x, no es necesario complicarnos tanto, no tendríamos ya que poner esto acá, sino que con la derivada del x al cuadrado más todo esto, terminaría, ¿sí? Entonces, una vez explicado eso, creo que les puedo mandar más ejercicios. Tengo ejercicios de la regla de cadena, para que sigan practicando, ¿no? Si es que desean también, y sobre todo para su final, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta más o menos eso, continuamos, porque vamos a seguir viendo este tipo de derivadas y ya. Entonces, 9.1, ¿alguna duda? Si no, continuamos tal vez con el 9.2 o podríamos ir a hacer la PD5. Depende de ustedes. Si no me dicen nada, voy a hacer la 9.2 entonces. Ya. Mm, Ya está. 9.2. Otra vez tenemos una función. En este caso, ya no es f de x, es g de x. Eso no cambia nada. Podríamos trabajar como si eso fuera nuestro f de x. Y no hay ningún problema, ¿sí? Solamente es notación lo que cambia acá. Entonces, otra vez para hacer nuestro Taylor de segundo orden, vamos a identificar nuestros términos. Tenemos ya, por ejemplo, que nuestro f de x es igual a 1 menos x elevado a la menos 1. Esta es nuestra función como tal, sin hacer una derivación. Y esto acá, pongo por acá, lo podemos evaluar en cero, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Por qué otra vez evaluamos en cero? Perdón por hacer tanto énfasis, porque acá nos dice en una vecindad del punto x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Y acá tenemos nuestro polinomio que es f en x sub 0. Yo lo estoy poniendo acá f de x, pero podríamos poner no f de x sub 0. Y es lo que estamos haciendo acá, evaluar. Entonces evaluamos 1 menos 0 elevado a la menos 1, nos da como resultado 1. Es el primero. Luego vamos con el siguiente, que sería la segunda derivada. No, la primera derivada, perdón, la adelanté. Entonces acá otra vez vamos con ello, ¿no? Vamos con la regla de la cadena. ¿Qué es lo que hacemos? Este menos 1 lo pasamos por acá. Y acá le dejamos el 1 menos x. Y a este menos 1 le restamos 1, ¿no? Por menos 2. Pero ahora tenemos que derivar lo que está acá adentro. ¿Y cuánto es la derivada de menos x? Es igual a menos 1. Por lo tanto, esto nos da como resultado menos 1 por menos 1 nos daría 1. Sería 1 menos x a la menos 2. ¿Sí? Entonces otra vez derivamos esto de acá afuera y luego solamente esto de acá adentro. Otra vez evaluamos en 0 y nos da como resultado, una vez más, 1. Siguiente, la segunda derivada. Tendríamos en este caso que derivar lo que tenemos por acá. Y otra vez vamos con lo mismo, ¿no? El menos 2 pasa por acá. Por acá tenemos 1 menos x. Acá le restamos 1 al menos 2, tendremos menos 3. Y la multiplicamos por la derivada de menos x, que sería menos 1. Entonces esto como resultado nos da 2 por 1 menos x a la menos 3. Entonces esto de acá que nos da, f doble prima evaluado en 0, nos da 2, si es que no me equivoco. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo localizado. Lo único que nos queda por hacer es evaluar dentro de nuestro polinomio. De la siguiente manera, que nuestro f de x se aproxima a nuestro polinomio de segundo orden y tendríamos nuestro f en 0 más f' en 0 multiplicado por x menos 0 sumado con f doble prima en 0 por x menos 0 al cuadrado por 1 sobre 2 factorial que termina siendo 1 entre 2. Evaluamos el f del 0 que es 1, le sumamos a 1 multiplicado por x más 2 por x al cuadrado
sobre 2. ¿Sí? Entonces nos da como resultado 1 más x al cuadrado. ¿Por qué? Esto acá se va. Entonces ese de acá es el resultado final. Cuando x se aproxima a 0. ¿Sí? Polinomio acá. Y esta es la aproximación de 1 menos x a la menos 1. ¿Sí? Entonces, en vez de tener esta expresión tan complicada, lo hemos reducido a esto de acá, que incluso creo que se podría graficar. Es una de segundo orden, y pues vamos a verlo, ¿no? Acá gráficamente también para anexarlo. Antes lo voy a marcar como la respuesta. Y ya. Entonces, lo vemos por acá. Ya. La función que nos daban, en este caso era y, es igual a, entre paréntesis, 1 menos x elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces, o la menos 1. Eso de ahí que se ve. ¿Y cuál es la aproximación que obtuvimos? Era y es igual a 1 más x al cuadrado. Está bien. Entonces, otra vez, lo voy a copiar para explicarlo con detalle. Ups, ese no era esto, y lo recorto. Ok, ya. Otra vez, lo que obtenemos, de manera similar al ejercicio anterior, es que cuando nuestro x va por 0, que en este caso sería acá, ¿no? X es igual a 0. Cuando va por 0, tenemos que acá se aproximan al mismo valor. Es decir, de la función que era más complicada, que si no me equivoco debe ser la verde debe de ser la función original, hemos obtenido una aproximación con la de color morado, ¿no? Una aproximación a través de una función cuadrática, y evaluado en el punto cero, sabemos a qué valor se aproxima, ¿sí? Entonces ese sería nuestro resultado para 9.1, 9.2. Espero que haya quedado mucho más claro cómo trabajamos con Taylor, en este caso ya de segundo orden. De primer orden ya lo habíamos visto, ahora hemos visto de segundo orden. Mm, Esto acá si quieren lo podemos hacer. Si es que no, ya vamos con los demás ejercicios. Me piden ustedes. Entonces, esto acá que se ve en particular es una ecuación diferencial. Ecuación diferencial con la que van a trabajar en Mateco 3, ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, acá nos pide ya el problema de Taylor. Hacen lo mismo. En este caso sacan la segunda derivada, porque acá ya tienen la primera derivada, ¿no? Sacan la segunda derivada y continúan. Y en este caso, para la primera derivada no es necesario operar nada, ¿no? Porque ya tenemos nuestro, en este caso, nuestro x de t. Cuando nuestro x de t se evalúa en 0, nos da el valor de 1. Entonces no es necesario encontrar nuestro x. Ya tenemos eso. Tenemos acá la primera y la segunda es la que tienen que calcular. Ah, ya. ¿Quieres que haga la 10? Está bien, está bien. Lo voy a hacer. Entonces ya, en vez de explicarlo así, lo voy a hacer, ya que me lo acaban de pedir. Y ya, entonces la 10 es la última que hago de esta P, porque la 11, bueno, la 11 es expansión de Taylor. Mm, Es bastante similar, creo que se los expliqué en la asesoría, si no me equivoco. Y entonces, otra vez, como les decía, esta de acá es una ecuación diferencial. No es necesario que lo sepan todavía, solo se lo menciono. Y a partir de la ecuación diferencial, que sería la primera derivada, tenemos que encontrar el polinomio de Taylor. Ojo que con la primera derivada, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿A qué hace referencia una derivada? A una tasa de cambio, ¿verdad? Eso es lo que nos calcula. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo me acuerdo que una vez en un examen me olvidé qué eso significaba, y no hice un ejercicio por solamente no tener eso en cuenta, pero ya. En este caso ya no tenemos un f de x, tenemos un x evaluado en t, un x que depende de t, que es lo que usualmente trabajamos, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del tiempo. Este x puede tomar cualquier valor, puede ser, por ejemplo, el PBI, que depende del tiempo. Es decir, en el periodo 1, ¿cuánto es el PBI? En el año 2000, ¿cuánto fue? En el año 2020, ¿cuánto fue? Y acá te calcula una tasa de cambio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, dando un poco de contexto a este tipo de ecuación, vamos a hacer los cálculos. Entonces, nuestro x' de t lo puedo expresar de la siguiente manera. T multiplicado por x más 2x al cuadrado, ¿sí? Para quitarle un poquito la t para que sea más fácil operar, y a esto tengo que sacarle la segunda derivada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda derivada de esto?
Primero vamos a derivar lo que tenemos por acá, que lo voy a poner de color morado. Y en este caso, derivamos, por ejemplo, como es una multiplicación, tenemos que hacer la operación, ¿no? Que sería un f multiplicado por g es igual a f' por g más g' por g. En este caso, la derivada de t es igual a 1 y el x se mantiene constante. Y luego dejamos el t igual y derivamos x, ¿sí? Pero en este caso recuerden que el x ya no es un x como lo veíamos acá antes, sino este x acá ya es lo que expresa la función. Entonces ponemos por un x', ¿sí? Y luego le sumamos lo que continúa. En este caso tenemos que acá aplicar otra vez nuestra regla de la cadena. Vamos de lo que está más afuera hacia lo que está más adentro. Lo que está más afuera primero. 2 multiplicado por el 2 que pasa por allí, multiplicado por el x, elevado a la que, a la 2 menos 1, que termina siendo 1. Y esto multiplicado por lo que está más adentro, por x'. ¿Por qué? Una vez más, este x no es un x como lo vimos antes. Este x es como si en vez de x fuera un y, o en vez de un x fuera un f de x. ¿Sí? Solamente que acá nos ha cambiado la notación. Entonces, por un poco de notación, no se confunden mucho. Esto de acá mejor lo pongo así. A ver, lo voy a cambiar para que quede más clarito. 2 por 2 multiplicado por x multiplicado por x'. Sí, entonces volvemos al color, que sería x más t por x' más 4 por x'. Sí, podemos factorizar quizás acá el x'. Tendríamos un x más x' multiplicado por t más 4x. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que tenemos como nuestra segunda derivada. ¿Hay alguna duda hasta allí? ¿Alguna pregunta que tengan tal vez? ¿Sí? Me van comentando cualquier duda por chat. Entonces continuamos con nuestro x doble prima de t. Este es igual a x más x'. Pero, ojo, porque este x' ya lo tenemos por acá. ¿Sí? Entonces simplemente lo vamos a reemplazar, que sería t por x más 2x al cuadrado, multiplicado por t más 4x. Entonces continuamos operando. Esto acá nos da como resultado final, a ver, x más t al cuadrado por x más t por 4 por x al cuadrado más 2 por x al cuadrado por t más 8 por x al cubo. ¿Sí? Si se me pasa alguna operación tal vez me comentan. Entonces ya tenemos todo, no tenemos nada más que hacer. Tenemos acá nuestro x', que depende de x, y tenemos nuestro x doble prima, que sería nuestra segunda derivada, que depende también solamente y únicamente de x. ¿Sí? Entonces, otra vez vamos con lo mismo que hacíamos antes. Evaluamos nuestro x' en 0, que nos da como resultado, reemplazando acá el valor de 0, sería 0 por x más 2x al cuadrado. Es decir, nos da 2x al cuadrado. Y luego reemplazamos en nuestro x doble primo, o sea, nuestra segunda derivada, también 0. ¿Por qué? Recuerden, porque acá nos dice en una vecindad de t es igual a 0. Entonces reemplazamos acá y tendríamos, a ver, x más 0 al cuadrado por x más 0 por 4 por x al cuadrado más 2x al cuadrado por 0 más 8x al cubo. Es decir, tenemos solamente x más 8x al cubo. ¿Sí? Y también si es que queremos tener el valor de x sub 0, ya lo tendríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es dato del problema. Nos dan acá este dato, x sub 0 es igual a 1. Entonces lo reemplazamos acá. Ya lo único que queda por hacer es reemplazar y encontrar el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es igual a x, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, en t sub 0 más nuestra x' evaluado en t sub 0, que nuestro t sub 0 es 0, ¿no? Multiplicado por t menos t sub 0, más nuestro x doble prima evaluado en t sub 0, sobre, perdón, sobre 2 factorial, multiplicado por, casi le pongo t, por t menos t sub 0, elevado al cuadrado, en una vecindad como se muestra a continuación. ¿Sí? Entonces, nuestro P2 evaluado en t sería igual para lo que nos piden en este caso, que es lo siguiente, ¿no? T sub 0 es igual a 0. Entonces tendríamos nuestro x evaluado en 0, más x' evaluado en 0,
multiplicado por t menos cero, que termina siendo t, más x doble prima evaluado en cero sobre 2 por t menos cero, que termina siendo t al cuadrado. ¿Sí? Entonces reemplazamos los valores. P2 de t es igual a x sub 0, que es 1, más x' evaluado en cero, que es 2x al cuadrado, multiplicado por t, más, en este caso, x doble prima, que era x más 8x al cubo, dividido entre 2 y multiplicado por t al cuadrado. ¿Sí? Continuamos operando, ya para obtener el resultado final. En este caso tendríamos, no mucho que operar en realidad, tendríamos ya acá un 1 más 2 por este x, que lo podemos expresar así, ¿no? X de t elevado al cuadrado, multiplicado por t, sumado otra vez a nuestro x de t, que está sumado a nuestro 8 elevado a nuestro x de t, elevado al cubo. Lo voy a poner acá entre corchetes. Todo esto de acá dividido entre 2 y multiplicado por nuestro t al cuadrado. Entonces este de acá es nuestro resultado, en este caso nuestro polinomio de segundo grado para este ejercicio en particular. ¿Sí? Recapitulo. Ya tenemos acá la primera derivada, calculamos la segunda con todo este procedimiento. Ojo acá con la derivación, lo he expresado así para que sea derivar mucho más fácil. Estamos derivando un producto. ¿Por qué estamos derivando acá nuestro t, que es nuestra variable, por nuestra función? ¿Sí? Entonces acá aplicamos la regla del producto. No es como si fuera, por ejemplo, derivar un 2t, ¿no? Acá no hay nada que aplicarse frente a la derivada es t. Entonces, esto es lo que tenemos acá, y luego esta parte verde, lo que está por acá. Operamos, evaluamos en cero cada uno, y tenemos el resultado final, polinomio Taylor de segundo grado. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? Ok, si no hay dudas, continuamos. Gracias, gracias por la respuesta. Entonces, lista 4 terminada. Vamos con la lista número 5. Entonces ya acá cambiamos un poco lo que hemos estado viendo. Sin embargo, vamos a seguir usando herramientas de derivadas. En este caso, como he jalado por acá, tenemos los apuntes del profesor, y lo que tenemos que utilizar para estos ejercicios que vamos a desarrollar son aplicaciones de la continuidad y derivabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, el teorema del valor intermedio. Por ejemplo, también tenemos el teorema del valor cero. Después teníamos uno más, el teorema del inverso, ¿sí? El teorema del valor medio. Y por acá más abajo tenemos, a ver, ese justo es el más importante. Acá está. Bueno, no es el más importante, pero es el que voy a tratar de anexarles más adelante, que sería el teorema de la función inversa. ¿Sí? Entonces vamos con ello. Voy a dejarle los ejercicios para comenzar a desarrollar. Sería ejercicios, acá el número 1. Copiamos esto y lo pegamos por acá. Y ya estaría. Entonces, ¿qué nos dice? Pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución, ¿sí? Y nos dan esas tres ecuaciones. Entonces, para probar que estas ecuaciones tienen al menos una solución, vamos a utilizar lo que se conoce como el teorema del cero. Entonces, el teorema del cero, que debería estar por acá. A ver, que lo encuentro. Acá está. Nos dice que teniendo una función que está, bueno, corresponde a este valor, nos dice que una función, y además que es continua, una vez que multiplicamos los extremos a los que corresponden el dominio de la función, tenemos un valor que es negativo. Entonces, ¿qué nos dice? Que existe un x, una solución, entre este intervalo, tal que nuestra función es igual a cero. Entonces, en cristiano, quiere decir que hay un valor dentro de este intervalo que hace que nuestra función tenga el valor de cero. Básicamente eso, sin mayor complicación. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el teorema del cero y por este lado. Entonces, ¿qué hacemos primero? Como se dan cuenta que estamos trabajando con funciones, ¿no? No estamos trabajando con ecuaciones. Esta es una función, esta acá es una función. Entonces esto de acá lo representamos como una función, ¿sí?
Vamos a ir para el caso 1.1. Expresamos. Y como lo reexpresamos, perdón, tenemos que pasar todo a un lado. Tendríamos acá un e a la x menos 3 más 2x. Esto de acá es igual a 0, ¿verdad? Si es que lo reexpresamos. Entonces esto de acá podemos hacerlo igual a nuestro f de x. ¿Y qué tendríamos? Un f de x es igual a 0. Justo nos aproximamos a lo que tenemos por acá. Entonces, teniendo en cuenta ello, voy a borrar. Vamos a probar que efectivamente tiene al menos una solución. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir un intervalo. Ya hemos hecho lo primero, que sería, en este caso, definir una función. Ahora tenemos que definir un intervalo. ¿Sí? Un intervalo i en donde vamos a evaluar los valores de x. En este caso, ¿cuál puede ser ese intervalo? No importa el orden que tomen, puede ser cualquiera. Ustedes vean dónde, en qué intervalo la función es continua, y donde vean que la función es continua, toman un intervalo, el que mejor se acople al ejercicio que van a desarrollar. Entonces, en este caso, uno de los que les recomiendo tomar casi siempre sería i es igual a 0,1. ¿Sí? Sin embargo, esto puede variar. Entonces vamos a evaluar nuestra función en cada uno de los extremos. ¿Qué pasa cuando tomo el valor de 0? Tenemos por acá un e a la 0, menos 3, más 2 multiplicado por 0, lo cual nos da como resultado 1, menos 3, esto es igual a menos 2. Y luego lo evaluamos en el otro extremo. Tendríamos por acá un e a la 1, menos 3, más 2, lo cual nos da como resultado e menos 1. ¿Sí? Y este valor de e es aproximadamente, toma aproximadamente el valor de 2,7. ¿Sí? Entonces 2,7 menos 1 nos da un aproximado de 1,7. Entonces ya hemos evaluado nuestra función en cada uno de los extremos del intervalo de x que habíamos definido. Entonces una vez que hacemos eso, podemos aplicar ya lo que dice el teorema del cero. Entonces tenemos lo siguiente, que la multiplicación de f evaluado en 0 por f evaluado en 1 nos da un valor menor a 0. Y es correcto, ¿verdad? Porque tendríamos por acá que el f en 0 tomaba el valor de menos 2, y el valor de f1 tomaba el valor de 1,7. ¿Sí? Y esto de acá es un valor que es negativo. Y por lo tanto es menor que 0. ¿Estaría? Entonces, además de ello, tenemos que tener en cuenta y tenemos que mencionar siempre que nuestra función f de x es continua. ¿Sí? ¿Y por qué es continua en este caso? Porque es la suma de dos funciones continuas. Nuestro e de x es continua, y lo que tenemos por acá, que es una función polinómica, también es continua. Entonces f de x es continua por ser suma de dos funciones continuas. ¿Qué pasa si es que las funciones no son continuas? A ver, por ejemplo, podríamos tener una función que va con un tramo por acá y un tramo por acá. Entonces, no necesariamente se va a cumplir el teorema dentro del intervalo que queremos, porque acá estamos trabajando con un intervalo definido donde es continuo. Entonces, el teorema ya no sería aplicable en ese caso. Ponemos entonces que por el teorema del cero existe un x que pertenece al intervalo de 0,1, en este caso sería abierto, ¿no? Tal que nuestro e de x es igual a 3 menos 2x, ¿sí? O en otras palabras, que nuestro f de x es igual a 0, ¿sí? Entonces, esto es lo que acabamos de hacer a continuación, lo voy a recapitular. Pruebe que las ecuaciones tienen al menos una solución. ¿Cómo probamos que al menos tienen una solución? Utilizando el teorema del cero. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Primero, que nuestra función sea continua. Efectivamente es continua. Luego, definimos un intervalo donde vamos a evaluar este x de la función, ¿sí? El intervalo que hemos definido es el 0, 1. Evaluamos en cada uno de los extremos, evaluamos en 0, evaluamos en 1. ¿Qué resultado nos da acá? Menos 2, acá 1,7. Multiplicamos estos dos resultados obtenidos, multiplicamos, y en este caso obtenemos un valor que es menor a 0. Y si efectivamente obtenemos un valor menor a 0, y además nuestra función es continua y tenemos un intervalo, quiere decir que por el teorema del 0 existe un x que pertenece a ese intervalo, que es donde hemos evaluado, que hace que nuestra función tome el valor de 0. Entonces, eso ya lo han visto en clase, lo acabamos de recapitular. ¿Alguna duda sobre el ejercicio 1.1?
Gracias. No sé, cualquiera que tenga duda, lo más chiquito que sea, pregunten. Si no, ya, me dicen que todo bien de momento. Entonces, para que quede un poquito más claro, podemos hacer el ejercicio 1.2, 1.3. A ver, 1.2, 1.3, cualquiera. Vamos a hacer 1.2. No siempre son continuas. Eso es lo que nosotros, justamente eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que las funciones sean continuas. Si es que no son continuas, adiós, teorema del valor cero, teorema del cero en este caso. ¿Sí? No sé, acá lo dice, mira. Acá dice una función continua, tal que se cumple lo siguiente, entonces existe. Esto de acá, este chiquitito, es lo que acabamos de hacer. Entonces, si no es continua, teorema del cero no es aplicable. ¿Sí? Entonces, 1.1, vamos con 1.2. ¿Qué tendríamos en este caso? X cúbica de x es igual a 1 menos x. ¿Sí? Y esto de acá lo podríamos otra vez reexpresar a manera de función de la siguiente manera. F de x es igual a x a la 1/3 menos 1 más x es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya lo hemos reexpresado como función y le damos otra vez un intervalo. En y es igual a 0,1. Ojo, que no siempre es ese intervalo. ¿Qué les recomiendo yo tal vez hacer? Aunque de hecho la función ya es continua, ¿no? Eh, no, pueden graficar la función, chapan un intervalo donde vean que se cumple esto de acá que toma el valor de 0. Grafican eso, ¿no? Un graficador, le sale un resultado y donde vean que y es igual a 0, entonces le toman ese intervalo. Creo que es lo más óptimo y sobre todo porque ahora cuentan con las herramientas, ¿no? De una calculadora gráfica, para poder ver eso, ¿no? Para complementar sus resultados, ¿sí? Entonces, cogemos este intervalo y lo que tenemos que hacer es otra vez evaluar en los extremos. F evaluado en 0, que nos daría x a la 1/3, que sería 0, menos 1 más 0. ¿Sí? Esto acá nos da como resultado menos 1. Luego tenemos nuestro f evaluado en 1, que sería 1 a la 1/3, que termina siendo 1, menos 1, o sea, se va, más 1. O sea, nos da como resultado final 1. Si está acá, con esta acá se va. Ya. Entonces tenemos nuestro f en 0, menos 1. Nuestro f en 1 es 1. Y por lo tanto podemos hacer lo siguiente. F en 0 multiplicado por f en 1 nos da un valor que es menor a 0. Y como es menor a 0, también tenemos que mencionar lo siguiente, que nuestro f de x es continua. En este caso, ¿por qué es continua? Podría ser porque es polinómica o porque también por ser suma de dos funciones continuas, ¿no? Porque tendríamos acá una primera función continua y acá otra función continua, ¿no? Suma de dos funciones continuas. Entonces, sobre todo nosotros ya sabemos cuándo usualmente no son continuas, según lo que habíamos visto anteriormente. Cuando tenemos alguna función que sea racional, por ejemplo, que sea 1 entre x o que se vea alterada, como habíamos visto en el tema de asíntotas, para esos casos particulares ya al ojo podríamos saber cuándo eso no es. ¿Sí? Entonces tendríamos lo siguiente y básicamente ya lo único que nos quedaría por hacer sería pura formalidad. Lo ponemos, ¿no? Por el teorema del cero, ponemos por acá que existe, perdón, a ver, sería así mejor. Existe un x que pertenece a ese intervalo, que sería 1,2, tal que nuestro x a la cuarta, perdón, x a la cuarta, no, tal que nuestro, ya, tenemos un x que pertenece a nuestro intervalo, que sería el 0,1, tal que raíz cúbica de x es igual a 1 menos x. O en otras palabras, que nuestro f de x es igual a 0. Incluso, para distinguirlo un poco del ejercicio anterior, lo podemos poner acá un g de x. Y acá también le ponemos un g de x. ¿Sí? Entonces tal que g de x es igual a 0. Ya esto de acá es pura formalidad. Lo voy a resaltar.
Y tenemos lo siguiente. Acá también por el teorema del cero tenemos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, hacemos el 1.3 también, creo, ya para terminar esta parte. Y ahí tenemos una hora para el resto de ejercicios, ¿no? Entonces, el 1.3 teníamos x a la cuarta más x menos 3. Tenemos x a la cuarta más x menos 3 es igual a 0. Y entonces, vamos a poner esto igual a 0 porque ya nos da por defecto esto. Entonces, si acá lo aplicamos como una función, tendríamos que nuestro f de x es igual a 0. ¿Sí? Que era lo que teníamos por acá, que era lo que habíamos hecho por acá con nuestro g de x. Y en este caso le vamos a poner otra letra, ¿no? Le ponemos h de x. ¿Sí? Entonces, definimos un intervalo. En este caso, vamos a verlo, podemos verlo gráficamente para ver cómo hacer esto de definir el intervalo. Y tendríamos por acá nuestro x elevado, pero como les dije casi siempre, toma los valores de 1, 0, los que están aproximados. X a la cuarta más x menos 3. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que ver en qué parte nuestro y toma el valor de 0, ¿sí? Entonces, una vez teniendo en cuenta ello, vamos a definir el valor en el que se puede ubicar x, ¿sí? A ver, no, no puedo hacer marcas acá, pero bueno, ya sabemos en qué parte se encuentra nuestro y cuando toma el valor de 0, y pues en qué valores se encuentra ubicado nuestro x. En este caso ya no se encuentra entre 0 y 1, entonces incluso mejor lo voy a jalar. A ver, lo jalo por acá. Y lo pego por acá. No, esto de acá. Recortar. Y recortar. Y ok. ¿Sí? Entonces tendríamos esto por acá. Y ahora sí ya lo vemos, ¿no? Con claridad vemos dónde es que nuestro y toma el valor de 0. Que sería en toda esta línea roja que he puesto. Siempre se tiene que un y es igual a 0. Entonces, ¿en qué intervalos de x se cumple que tiene este valor? En este caso sería un intervalo por acá. Y también tendríamos un intervalo por acá. Pero ¿qué era lo que nos pedía el ejercicio? Que tiene al menos una solución. O sea, vas a probar que es una. En este caso serían dos, pero solamente nos quedamos con una. Entonces por acá tenemos un intervalo que va del 1, por ejemplo, y que va hasta por acá, ¿no? Que irá hasta el 2. Entonces nuestro intervalo para este caso, que vamos a definir, va a ser el 1, 2. ¿Sí? Vamos a poner acá nuestro intervalo es igual al 1,2. De manera similar como acabamos de definir acá, lo hacen para los ejercicios anteriores. Acá tenemos nuestro intervalo que es 0, 1 y acá también que es 0, 1. Lo ven gráficamente, definen su intervalo. ¿Sí? Si no, tratan de hacer un esbozo de la gráfica y a partir del esbozo de la gráfica que lo hacen, definen su intervalo. ¿Sí? Entonces, para el intervalo 1,2, evaluamos la función como corresponde. Entonces, nuestro f evaluado en 1 tiene el siguiente valor, que sería 1 más 1 menos 3, que sería 2 menos 3 menos 1. Y acá tendríamos nuestro f evaluado en 2, que sería 2 a la cuarta, 2 por el 4, 4 por 8, 8 por 2, 16, más 2, menos 3, que sería 18 menos 3, 15. Y por lo tanto, otra vez podemos decir lo mismo que hemos estado diciendo todo el tiempo. F en 1 por F en 2 es menor que 0, ¿sí? Porque tendríamos acá un menos 1 multiplicado por 15, que es igual a menos 15, que es un valor menor a 0. Y además, necesario mencionar que nuestro f de x es continua. En este caso, ¿por qué? Simplemente vamos a poner por ser polinómica. Por ser polinómica. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido y vamos, mera formalidad, por el teorema del cero. El cero. Existe un x que pertenece al intervalo ubicado entre 1 y 2, que hace que nuestra función x a la cuarta más x menos 3 tome el valor de 0. Entonces, comprobado, lo hemos visto acá también gráficamente, lo hemos visto acá matemáticamente. Entonces, con 0,1 nos saldría también 0,1. 0,1. A ver, vamos a ver. Mira, si es que ponemos 0,1, tendríamos que poner acá, ¿no? Que sería 0,1. Entonces, si te das cuenta, eso no es solución. ¿Por qué? Porque lo que está de color negro
que acá está esto acá de color negro, es la función. Y la función no pasa por 0,1. ¿Por dónde sí pasa? Pasa por acá. Que lo voy a poner de color verde. Por un intervalo que está entre 1 y que acá yo he puesto 2. Esta función de color negro, que era una función tal que así, sí pasa por ese intervalo. Sin embargo, por este de acá, por este morado, no pasa. Ujú. Sí, ¿quedó clara tu duda acá lo que acabamos de hacer? Otra vez uno me dijo todo claro, pero quedó ya. Duda a la hora de ya de intervalo, entonces no se ve muy bien acá porque es bastante amplio, pero esta de acá es nuestra función, ¿no? Entonces, dentro de la función que tenemos por acá, cuando y es igual a 0, ¿qué valores son los que corresponden? Los que voy a resaltar ahorita de color rojito. No, anaranjado mejor. Este valor de acá y este valor de acá, que imaginemos que es un punto. Entonces, sobre ese punto es que definimos nuestros intervalos. Un intervalo que abarque este punto, que acote, y acá también hemos definido otro que acote, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese valor? Según lo que teníamos por acá, ¿qué valor tomaba acá? Tomaba el valor de 1. Acá no es 1, acá era 1,5 si no me equivoco. Entonces toma el 1 y ese valor que está por acá, 1, 2. Entonces, nuestro intervalo está definido, x es igual a 1, 2, ¿no? Ubicado entre 1 y 2. ¿Sí? Listo, me dices que ahora sí te queda claro. A los demás también, cómo hemos definido este intervalo y cómo se hace para los demás también, ¿no? Como acá también hemos definido este intervalo. Si quieren, hago uno más, ¿no? ¿Quieren ver gráficamente uno de estos tal vez? Vamos a verlo, ¿no? En este caso era, mm, a ver, ¿dónde está el exponencial? Elevado a la x, ¿qué más era? A ver, la x menos 3 más 2x. Menos 3 más 2x. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo corto y lo voy a pegar a un costadito. Mm, corto y lo corto por acá y lo pongo por acá. Sí, entonces para este ejercicio, para el 1,1, ¿cómo fue que definimos este intervalo que era 0,1? Pues vamos acá a hacer un poco de zoom. Y en este caso, para nuestro y es igual a 0, que es lo que dice el teorema del valor de 0, 0, ¿no? Y es igual a 0. ¿Cuál es el intervalo de x que le corresponde? En este caso, podemos definir un intervalo ubicado acá, entre 0 y ubicado en 1. Es decir, entre 0 y 1, cuando x toma el valor de 0 y 1, entre estos valores hay un valor, que en este caso sería este valor, que hace que nuestro y sea igual a 0. Básicamente es eso. Entonces, por eso es que hemos tomado este valor 0,1. ¿Sí? Entonces, lo mismo para el otro caso, lo mismo para el 1,2 y lo mismo para los diferentes casos que vayan a ver, que en este caso recuerden que nos dice que tiene al menos una solución. En este caso podrían ser dos, ¿no? Pero ya, 1,3 listo, me alegra que les haya quedado claro. Vamos con los demás ejercicios. Entonces, ejercicio 2 dice, pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un cero en el intervalo dado. O sea, otra vez el teorema del valor cero. Vamos a copiarlo. Y lo pego acá. Pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un cero en el intervalo dado. En este caso ya nos dan el intervalo, ya no tenemos que definirlo. Sin embargo, para hacerlo un poco más amigable, vamos a hacer otra vez el gráfico, solamente para que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Y no hacer solamente pura matemática sin saber qué es lo que va detrás. Que era x a la cuarta más 3x más 1, perdón, más 1. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar y lo pego por acá. Esto no era esto. Lo recorto un poco y lo pongo por acá, para el ejercicio 2,1. ¿Qué nos dice? Que en el intervalo menos 2, menos 1, la función
tiene un cero, ¿no? La función toma valor de cero. Entonces, efectivamente, acá tenemos menos uno y acá tendríamos el menos 2 lo tendríamos por acá todavía bastante lejos, ¿no? Entonces, efectivamente, en este intervalo de menos 2 y menos uno tenemos que nuestra función en alguno de estos puntos toma valor de cero. Ya lo hemos visto acá gráficamente. Ahora vamos a ir con el desarrollo. Entonces, evaluamos simplemente en f en menos 2, que sería igual a menos 2 a la cuarta, que sería 16, menos 6 más 1, que sería 11. Y luego evaluamos en menos 1, que sería 1 más 1, 2, menos 3, menos 1. Y hacemos lo que dice el teorema del cero, f menos 2 por f menos 1. Esto de acá sería 11 por menos 1, lo cual termina siendo todo menor a 0. Eso es lo que dice el teorema. Ya lo comprobamos nosotros gráficamente. Menos 11 es menor que 0. Entonces, f de x también es necesario mencionar que es polinómica y continua. ¿Sí? Entonces ponemos ya otra vez nuestra formalidad del teorema por el teorema del cero. Tenemos que existe un x que pertenece al intervalo sería menos 2, menos 1, tal que nuestro x a la cuarta más 3x más 1 llega a tomar el valor de 0. O en este caso, f de x es igual a 0. ¿Sí? Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta, el ejercicio no se acaba ahí. ¿Qué nos dice acá? Pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un 0 en el intervalo dado. O sea, en ese intervalo, solamente un 0, nada más que un 0. ¿Qué nos decía por acá tal vez? Que tiene al menos una solución. Es un poco diferente. En este caso nos dice que tiene exactamente un 0. Entonces, no sé si se les ocurre cómo hacer eso para estar seguro de que solamente es un 0. En este caso yo se los digo, para saber que solamente es un 0, lo que tendríamos que hacer según las herramientas que nos han dado en clase es, por ejemplo, probar que nuestra función es estrictamente decreciente. Es decir, en un tramo, que en este tramo sería menos 2 menos 1, probamos que esta función es estrictamente decreciente. Entonces, si es estrictamente decreciente, solamente va a ir para abajo, ¿no? No va a tener una alteración, en este caso, en un tramo que es decreciente, en este tramo que es creciente. En este tramo es estrictamente decreciente. Eso es lo que tenemos que probar. ¿Y cómo lo probamos? Encontrando el signo de qué? De nuestra derivada, de la primera derivada. Si en el signo de la primera derivada es negativo, decimos que es estrictamente decreciente y además también podemos decir que es inyectiva. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que solamente esta función tiene un cero en este intervalo. ¿Sí? Entonces vamos a probar. En este caso, voy a ponerlo así como un puntito. Voy a poner algo así. Además, la derivada de nuestra función sería igual a ver, 4. No, mejor voy a copiar la función y lo derivo con ustedes. F de x es igual a x a la cuarta más 3x más 1. ¿Sí? Entonces la derivada de esto sería el 4 que pasa por acá, por el x, 4 menos 1, 3, más 3 por x, que en este caso x constante, que sería más 3, y más 1, que es un valor constante, entonces sería más 0. Esto es lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer de acá? Hallar su signo. ¿Y cómo vamos a hallar su signo? Pues partimos del valor de x. X, ¿dónde se encontraba acotado? X se encontraba entre menos 1 y menos 2. Entonces, si sabemos dónde se encuentra x, podemos construir esta función de acá arriba a partir de lo que tenemos acá abajo. Entonces, lo primero, elevar al cubo. X al cubo menor o igual que menos 1. Y esto de acá es mayor o igual que menos 8. Luego lo multiplicamos por 4, que sería acá menos 32 menor o igual que 4 por x al cubo menor o igual que menos 4. ¿Y qué más nos faltaría? Sumarle un 3, ¿verdad? Sería 4x al cubo más 3 menor o igual que menos 1. Y esto de acá es mayor o igual que menos 29.
¿sí? Lo cual termina siendo nuestra primera derivada de la función. Es 1 menos 29. Por lo tanto, a partir de lo que acabamos de obtener acá, ¿qué podemos decir? Que el signo de nuestra función es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentra entre menos 1 y menos 29. Y estos de acá son valores negativos. Entonces, al ser el signo negativo, podemos decir lo siguiente, que es estrictamente decreciente. ¿Sí? Y además también es inyectiva. ¿Sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, tenemos que nuestro f de x tiene exactamente 0 en el intervalo dado. Y eso sería todo de este ejercicio. ¿Dudas, por favor? Pongo así un poco más grande para que lo puedan contemplar. Vamos a recapitular. Como son pocos ejercicios, puedo hacer eso, ¿no? Las funciones tienen exactamente un 0. ¿Cómo probamos que tienen exactamente un 0 la función? No el dominio, por mencionarlo, ¿no? Sino la función. Teorema del 0. Hacemos todo lo que implica el teorema del 0 para probar ello. Lo podemos ver también acá gráficamente. Y entonces una vez que ya sabemos que sí, efectivamente tiene un 0, probamos que solamente es 1. 1 ese 0. ¿Y cómo probamos? Pues demostrando que nuestra función es decreciente. En este caso, no necesariamente que sea decreciente, ¿no? Puede ser que sea creciente. Yo digo que es decreciente porque ya hemos visto la gráfica. Pero si no hubiéramos visto la gráfica, simplemente lo único que tenemos que hacer es hallar el signo. No nos complicamos por saber si es decreciente o creciente. Ponemos por acá, como dije, hallar el signo. Lo subrayo por acá. Entonces, una vez que hemos hallado el signo, efectivamente encontramos que era menor a 0 y por lo tanto es estrictamente decreciente y es inyectiva. El problema pudo haber cambiado y nos pudo haber dicho, pruebe que en el intervalo menos 1, 0, se tiene exactamente un 0 para la función. Entonces hacíamos la prueba otra vez, hacíamos todos estos cálculos y efectivamente, como vemos acá gráficamente, íbamos a comprobar, según esto, que sí, solamente hay un 0. Bueno, hay un 0, no solamente. Entonces, en este caso, hallábamos otra vez el signo, pero ya no nos iba a salir que era estrictamente decreciente, sino nos iba a salir para este nuevo intervalo que era estrictamente creciente, pero estrictamente, o sea, solamente crece y por lo tanto solamente puede tener una solución. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, continuamos con los demás ejercicios. Si no, cualquiera me dice por el chat, por favor. O hay dudas, creo que alguien prendió su micro, no escuché muy bien. Ya, parece que no hay dudas. Entonces vamos ya con el ejercicio 3. Creo que el ejercicio 3 está bien. Ejercicio 4 también puede ser. Empezamos con el 3. Porque el 4 no es muy matemático el ejercicio, pero tienen que estar atentos porque si se pierden un segundo ya fueron y no van a entender el ejercicio. Sí, es un poco complicado de explicar también. Entonces vamos con el 3. ¿Qué nos dice? Si tenemos la función x es igual a x al cuadrado más 10 por seno de x, demuestre que existe un número x sub 0 que hace que nuestra función tome el valor de 1000. ¿Sí? Entonces ya no nos dice que hace que tome el valor de 0, sino nos dice que hace que tome el valor de 1000. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que acá aplicar el teorema del 0. Lo que vamos a aplicar en este caso es el teorema del valor intermedio. Sí, que lo tendríamos, a ver dónde estaría. Acá está. Entonces, ¿qué nos dice? Sea una función que corresponde a este rango que nos dan, que es continua y que además evalúan estos valores diferente. Entonces tenemos que para todo y que pertenece a este rango definido por estas funciones, es decir, tenemos acá nuestro f de a, acá tenemos nuestro f de b y tenemos un y que pertenece por acá, existe un x que pertenece a, b, tal que tenemos lo siguiente.
que nuestro f de x es igual a y. ¿Listo? Entonces, justo lo que nos dicen acá, nuestro f de x es igual a y. Y es igual a 1000. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a probar a continuación. Ejercicio número 3. ¿Qué es lo que podemos definir en este caso? Lo primero sería definir los valores, ¿no? Los valores de este intervalo que tendríamos por acá. Ese intervalo, ¿entre qué valores se encuentra? ¿Sí? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Gráficamente. Sin embargo, en este caso particular, yo lo resalto de esta manera. F de x es igual a x al cuadrado más 10 por seno de x. Los valores que yo le voy a dar en este caso serían un x es igual a 0, el primero, y el otro que le doy sería un x es igual a infinito. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Vamos a evaluar en cada uno de ellos. Evaluamos en nuestro f en 0. ¿Cuál es el valor que nos da en este caso? Sería 0 al cuadrado más 10 por seno de 0, que esto acá terminaría siendo igual a 0. ¿Sí? Entonces lo ha hecho mucho más fácil. Y luego tendríamos también nuestro f evaluado en infinito. Pero en este caso no podemos poner f en infinito, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es calcular el límite de nuestra función cuando x tiende al infinito. ¿Sí? Entonces eso sería el límite cuando x tiende al infinito. ¿De qué? De x al cuadrado más 10 por seno de x. Y esto de acá nos da como resultado una aproximación hacia el infinito. ¿Cómo nos da esta aproximación? Evaluando, creo que al ojo lo podríamos hacer, pero si quieren revisar un poco más, vean esto acá. Teorema del emparedado. No es tema del curso, por eso no es necesario tanto tenerlo en cuenta. Es como una extensión de lo que implican los límites, pero ya, eso es lo que tenemos. Entonces, ya hemos hecho las evaluaciones y podemos poner lo siguiente, ¿no? Por el teorema del valor intermedio, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a ver una vez más acá para recapitular. Incluso lo mejor que puedo hacer es esto acá. A ver, mejor así. Perdón. Ya. Acá lo copio para que cuando revisen esto de acá lo tengan acá presente. Y ya lo tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por el teorema del valor intermedio? Perdón, que me mueve mucho. Tenemos que nuestro f se encuentra definido en este intervalo, 0 como infinito para nuestro x, y que esto de acá ubica después en un espacio de los reales, y que además es continuo, ¿no? Es continuo. Y luego tenemos que nuestro f evaluado en 0 es menor o igual que ¿qué valor? Que el valor que nos daban por acá, evaluado en 1000. Es menor o igual que 1000. ¿Por qué? Porque el valor que tenemos es 0. Y además es menor o igual que el límite de nuestra función cuando tiende al infinito. ¿Sí? Entonces también es menor que este valor. ¿Por qué? Porque acá nos daba un infinito, ¿no? Entonces definitivamente es menor. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Justo esto de acá. Esto de acá es lo que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Existe un x sub 0, voy a poner acá, que pertenece a este intervalo y que además hace que nuestro f evaluado en x sub 0 tome el valor de 1000. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda respecto a lo que acabamos de ver sobre ese teorema? ¿Comentarios? Claro. Recapitulo. Vuelvo a explicar. Algún resumen. Como gusten. Ujú. La 2.2 no lo hice. Ah, ¿por qué no hice la 2.2? Claro, sí. Sí puedo hacer la 2.2, no te preocupes. Ujú, ya. Voy a hacer la 2.2. Entonces, vamos a recapitular porque también me ha dicho que le explique otra vez. Demuestre que existe un número x sub 0 tal que f en x sub 0 es igual a 1000 para esta función. Entonces, según el teorema del valor intermedio, es lo que más se aproxima a eso de acá, ¿no? Si fuera igual a 0, teorema del valor 0.
Tenemos acá un 1000, teorema de valor intermedio, que es justo lo que tenemos por acá, lo que queremos llegar. Entonces tomamos un valor para este intervalo que se define, a, b, y tomamos el valor de 0, y acá tomamos el valor de infinito. Entonces evalúo en 0, que me da el valor de 0, y evalúo en infinito, ¿sí? Entonces límite cuando f de x, cuando x tiende al infinito, tendríamos lo siguiente. En este caso, así a simple vista, yo no sé cuánto es el seno de infinito ahora. No sé si ustedes saben cuánto será, pero esto de acá de x al cuadrado, que sería infinito al cuadrado, sí es un infinito, ¿no? Que se va aproximando. En este caso, para pasar ya directamente acá, al infinito, se aplica el teorema del emparedado, que es un teorema que nos trabaja cada uno de los casos particulares, y no hay mucha ciencia, solamente trabaja cada uno por lado, y después los junta, pero en este caso, esto de acá también lo vamos a tomar como que se aproxima a infinito, y al final infinito más infinito termina siendo infinito. Por lo tanto, hemos evaluado en este tramo que definimos, que sería 0 infinito, nuestra función. Por lo tanto, para cada uno de estos valores, vemos que se encuentran a los extremos de 1000, ¿no? A los extremos de 1000, ¿por qué? Porque 0 es menor que 1000 e infinito es mayor que 1000. Por lo tanto, aplicamos el teorema del valor intermedio. Acá tenemos 1000, tenemos acá nuestro límite, nuestra función. Efectivamente se cumple lo que tenemos por acá. Y por lo tanto decimos que existe nuestro x sub 0, que se encuentra en este intervalo, que es lo que pongo por acá. Y que además cumple lo siguiente, ¿no? Que f sub 0 es igual a 1000, que era justo lo que nos pedían. ¿Sí? Entonces, eso. Y vamos con el ejercicio que me pidieron que, bueno, no lo hice, pero lo voy a hacer ahora, que es el 2.2. Y gracias también por las dudas y por pedir ejercicios, ¿no? Una vez que haga el 2.2 me voy a ir 10 segundos a recargar mi agua para que no se seque mi garganta totalmente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio 2.2. A ver, sí, acá estaría bien. Entonces, para el ejercicio 2.2, que era lo que nos decía el ejercicio 2, pruebe que las funciones dadas tienen exactamente un 0 en el intervalo dado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso para el 2.2 y por lo tanto vamos a aplicar el teorema de valor 0. ¿Sí? Entonces lo voy a poner por acá. Teorema del valor 0. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, evaluamos otra vez estos valores. Por ejemplo, ya. Lo que tenemos que hacer en este caso particular es, si bien nos dan un valor que se encuentra entre menos infinito y 0, tenemos que acotarlo un poco más según lo que nos convenga. Ya nos dice que entre menos infinito y 0 tenemos un valor que es igual a 0. Sin embargo, evaluar entre menos infinito y 0 esta función no termina siendo muy conveniente. Por lo tanto, tomamos un valor dentro de este valor. Por ejemplo, tomamos el valor, prendo por acá, el valor de menos 3 y el valor de menos 1. ¿Sí? Entonces, dentro de estos valores, dentro de ese intervalo, vamos a hacer esta evaluación. ¿Sí? Entonces, pongo por acá, para f en menos 3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá un menos 3 elevado al cubo, que sería menos 27, más 4 sobre menos 3 al cuadrado, que sería 9, más 7. Y esto de acá nos da como resultado, a ver, menos 27 más 56, no, a ver, 63 más 4, 67 sobre 9. Y esto nos da como resultado un valor negativo, ¿no? Sí, lo puedo calcular ahora, pero tengamos en cuenta esto, que lo que nos da por acá es un valor negativo, ¿sí? Para no complicarme con el cálculo. Luego por acá tendremos el valor también, el valor en menos 1, que era el otro valor que había propuesto, que sería acá un menos 1 más 4 sobre 1 más 7. Entonces tenemos por acá ¿está todo bien? Sí. Sería menos 1 más 11, que esto acá nos da el valor de 10. ¿Sí? Si es que está todo bien evaluado. Entonces esto de acá nos da un valor mayor a 0. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, lo mismo que ya hemos venido haciendo, evaluamos f en menos 3 multiplicado por f en menos 1, que nos da un valor que es menor a 0, y por lo tanto nuestro f de x es continua
en este dominio que había sido definido. F de X es continua y es, bueno, es una suma de funciones continuas. Y por lo tanto, lo que ya podríamos decir de una vez es que por el teorema del valor cero, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, yendo a la formalidad, por el teorema del valor cero, tendríamos que existe un X que pertenece a ese intervalo que yo he definido, que sería menos 3, menos 1, tal que nuestra función, este va a ser nuestro f de x, que es igual a x al cubo más 4 sobre x al cuadrado más 7, toma el valor de 0. ¿Sí? Entonces, hasta ahí esta parte quedó claro. Lo único que hemos hecho es lo mismo, solamente que hemos acotado. ¿Sí? Está bien. Entonces, ¿qué es lo que quedaría por hacer? Para probar que solamente tenemos perdón, una solución, es probar que es creciente o decreciente. ¿Sí? En este caso no nos estamos apoyando al gráfico. Ustedes pueden apoyarse al gráfico cuando van a hacer esto, pero en este caso no. Entonces vamos a definir, ¿no? Vamos a hallar el signo. Hallamos el signo. Entonces, ¿cómo hallamos el signo? Tenemos que derivar la función. F de x será igual a ¿qué? X al cubo más 4 sobre x al cuadrado más 7. Entonces, la derivada de esto sería igual a 3x al cuadrado más, esto sería como tener a ver, para hacerlo más amigable, que sería 4 por x a la menos 2, ¿no? Entonces, la derivada de esto en este caso sería k menos 2 multiplicado por 4 multiplicado por x a la menos 3, ¿sí? Y más la constante. Por lo tanto, nuestra f' de x sería igual a 3 por x al cuadrado menos 8 sobre x al cubo. Ese es el resultado que obtenemos para la derivada. ¿Es obligatorio ya el signo? ¿Qué crees tú? Mira, si acá nos dice demostrar que existe... No, esta no es esta de acá. Pruebe que las funciones tienen exactamente un cero en el intervalo dado. Entonces, imagínate que para este caso, el intervalo que daba era todo este de acá. Nos daban todo este intervalo. ¿Existe solamente un cero? No, ¿verdad? Existe más de un cero. Entonces, el intervalo que nos dan, si bien es bien acotado, y ya por defecto está que sí es solamente un cero, entonces sí resulta necesario encontrar el signo para ver que es decreciente. Si nos daban todo este intervalo, pues encontrábamos acá que era decreciente y acá era creciente, entonces no probamos, ¿no? No encontramos que solamente tiene un cero, sino que tiene dos ceros. Entonces, hallar el signo resulta totalmente obligatorio. ¿Sí? Entonces, vamos con ello. Ya. Hallamos el signo, continuamos, perdón por la interrupción, pero bueno, me parece interesante mencionarlo. Entonces, vamos a ir al signo, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, acá un valor positivo. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces, de por sí esto ya es mayor a 8. Y luego, como tenemos acá definido, tenemos un x que está ubicado entre menos infinito y 0. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un x que es menor que 0. Y si es que tratamos de llegar a esta expresión, pues vamos a ver cuál es el signo que obtiene. En este caso sería x al cubo, que también continúa siendo menor que 0. Y luego, si esto lo pasamos a dividir, o sea, si es que lo invertimos, el signo se invierte, ¿no? Sería menos 8 sobre x al cubo, que sería mayor a 0. Y por lo tanto, tenemos por acá que esto también termina siendo mayor a 0. Y si agrupamos todo, terminamos un valor que sea mayor que 0, perdón. Y por lo tanto, nuestro f' de x termina siendo mayor a 0. Es decir, tenemos una función que es estrictamente creciente. En este tramo, por si acaso. Es estrictamente creciente, ¿sí? Y básicamente eso, es estrictamente creciente y hay una única solución. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre lo que acabamos de hacer? Lo mismo, ¿no? Solamente que como acá nos complican con el menos infinito, ¿para qué complicarnos? Elegimos un intervalo.
y luego de elegir el intervalo, lo mismo, signo, ¿sí? Entonces, dudas al respecto, me comentan, por favor, si no voy copiando el siguiente ejercicio. Que sería el 4, aunque creo que el 4, 5, 6, 7, wow, nos falta bastante. Ya, pero el 7 y el 8 lo vamos a hacer rápido. El 6 también, el 5. Ya, creo que nos vamos, el signo puede también ser evaluado entre -3 y 1. Claro, si lo evalúas entre -3 y -1, el resultado que obtendrías sería el mismo también, ¿no? Sí, también lo puedes evaluar en ese intervalo y si lo evalúas en ese intervalo, que estaría bien hacerlo, ¿no? Si lo evalúan en -3 y -1, que justo fue el intervalo que definimos, tenemos que tener el mismo resultado. Claro, puedes hacerlo también. Entonces, ¿quieren que haga el 4 o voy de frente al 5? Porque no queda mucho tiempo. Depende de ustedes. Que el 4, como les dije, no es matemática, solamente es un poco de intuición. Creo que mejor voy al 5, ¿sí? Entonces, como no me dice nada tampoco, elegiré yo. Vamos con el 5. Ya. Vengo en 10 segundos, como les dije, voy a ir a traer mi agüita. Ahora vengo. Bueno, ya volví. Entonces, espero que se hayan podido estirar en este ratito. Vamos ya con ejercicio 5. ¿Qué es lo que nos dice? Obtenga la función inversa, en este caso, esto que se ve por acá, que sería la función inversa de nuestro f, ¿verdad? ¿Qué le da después el valor de ella? De cada una de las funciones que se dan a continuación. Además, siempre que sea posible, aplique el teorema de la función inversa para calcular la derivada de esta inversa, ¿verdad? O sea, la derivada de esto de acá. Luego verifique la respuesta calculando directamente la derivada. Mm. Entonces, para tenerlo un poquito más claro, vamos a buscar por acá el teorema de la función inversa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Teorema de valor medio. Mm. Teorema, a ver, a ver, a ver. Si tienen la página, acá está. Teorema de la función inversa. Entonces voy a copiar todo esto de acá para que cuando repasen lo tengan a la mano. Lo copio y lo pego por acá. Mm, Acá estaría bien. Entonces, ¿qué nos dice acá el teorema 10? Que es el teorema de la función inversa. Sea una función que corresponde a ese intervalo, que corresponde a los reales, mm, y que además esta de acá función es continua y además es estrictamente monótona, tenemos una función que posee una función inversa que es denotada por ¿qué? Por g. Y esa función inversa es continua y también estrictamente monótona en nuestro f evaluado en el intervalo. Luego nos dice que si nuestra función es derivable en x sub 0, que pertenece al intervalo, y además
la derivada evaluada en ese x sub 0 es diferente de 0, tenemos que nuestro g es derivable. Entonces, otra vez traduciendo lo que dice por acá, calculamos nuestra función inversa, que tiene el valor de g, y a esta función inversa le sacamos la derivada. Acá estaría. Y esta derivada de la función inversa es 1 entre la derivada de nuestra función original. Nada más que eso. ¿Sí? Y esto de acá, ¿cómo se prueba? Se prueba acá mediante lo siguiente. Es decir, que al final lo que tenemos por acá, que g de prima evaluado en y, que es lo mismo que acá, es igual a nuestro 1 sobre f de prima en y. Es lo mismo, tenemos acá lo mismo. ¿Y cómo lo derivamos? Según esto de acá. Entonces, teniendo en cuenta ello, el teorema de la función inversa, y teniendo en cuenta lo importante nomás, ¿no? Que g es la inversa y que g' es la derivada, que sería igual a la inversa, que sería, no, que sería, sí, la inversa, ¿no? De la derivada de nuestra función. Entonces, vamos a resolver este ejercicio del 1.1, que ¿qué sería lo primero que tendríamos que resolver? Voy a poner por acá 1. Lo primero que vamos a encontrar en este caso sería nuestra inversa. Ya, tenemos nuestra función, que es f de x es igual a 2x más 2. Entonces calculamos su inversa. Podremos poner acá un y es igual a 2x más 2. Podemos pasar este 2 para acá. Esto de acá es igual a 2x. Y ese 2 pasa a dividir. Y menos 2 entre 2. Y esto de acá es igual a x. Entonces ya obtuvimos nuestra inversa. Podemos hacer un cambio acá de las variables. Sin embargo, lo vamos a dejar de momento allí. ¿Para qué? Para pegarnos a esta notación que tenemos por acá. Para pegarnos a la notación que acá que depende de y, ¿no? Entonces vamos a dejarlo allí de momento. Vamos a calcular nuestro g de y, que sería igual a f' de y, que sería y menos 2 entre 2. ¿Sí? Entonces es lo que tenemos de momento, que sería nuestra inversa. No lo hemos cambiado todavía. Como les dije, lo hemos dejado así de esta manera. Y lo hemos definido así, ¿no? Como g que depende de y, que bien acá podría ser x, ¿no? Acá podríamos tener un x, acá un x y acá un x. ¿Sí? Que sería nuestra inversa. Perdón, acá le he puesto menos 1. Acá le he puesto prima, pero ya, lo dejamos así. Pues 1 y que sería lo siguiente. Entonces, vamos a hacer el cálculo correspondiente de nuestro teorema ya de la función inversa. Bueno, el procedimiento, ¿no? Entonces pongo por acá 2, teorema de la función inversa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar este punto que nos dan. Este y sub 0 es igual a 3, lo tenemos que evaluar. Entonces lo evaluamos, ¿no? ¿En dónde? En nuestro f de x. Esto de acá, evaluado acá. ¿Sí? Que sería f de x es igual a 2x más 2 y esto de acá es igual a 3. Entonces esto de acá, nuestro y es igual a 2x más 2 es igual a 3 y tendríamos, por lo tanto, despejando que 2x es igual a 1 y que x es igual a 1/2. ¿Sí? Es el valor que tenemos. Lo voy a marcar por acá. Y luego, en el siguiente paso, lo que tendríamos que hacer en este caso sería trabajar con nuestra función otra vez, pero ya derivarla. ¿Por qué? Porque lo que tenemos por acá es la derivada de nuestra función. ¿Sí? Entonces tendríamos nuestro f de x, que era igual a 2x más 2. ¿Y cuánto es la derivada de f de x? F' de x es igual a 2, ¿verdad? Porque solamente derivamos lo que está por acá y esto de acá se va. ¿Cuál es el siguiente paso? Que lo voy a poner como paso C. Tendríamos que derivar ya nuestra función inversa e igualarlo a la inversa de lo que acabamos de calcular. Es decir, aproximarnos a esto de acá. Entonces vamos con ello. G' de y es igual a 1 sobre f' de x. Entonces esto de acá nos da como resultado lo siguiente. G' de y, que en este caso recuerden que el valor que hemos obtenido para y según el ejercicio era 3. Tendríamos G' evaluado en 3, que es igual a 1 sobre nuestro f' de x, ¿sí? En este caso nuestro f' de x, pero el valor que corresponde a este x, ¿cuál es? 1/2. Es decir, cuando acá tenemos 3, acá tenemos para x 1/2. Entonces se evalúa en el medio. Y esto nos da como resultado final, f' de x es 2. Nos da 1/2. Entonces ese es el resultado que obtenemos. Hemos hecho ya
el teorema de la función inversa sin más. Calculamos la inversa, perdón, calculamos la inversa de nuestra función, la función que nos dan a continuación, lo dejamos en términos de y para quedarnos con lo que se ve por acá, ¿no? Y luego el siguiente paso sería evaluar esto de acá, este y sub 0 es igual a 3, este valor, este punto que nos dan, igualando con nuestra función. Entonces esto de acá lo igualamos a 3 como se ve por acá, y despejamos el x correspondiente a este y sub 0 igual a 3, que en este caso sería nuestro x sub 0. ¿Sí? Entonces, luego de haber hecho eso, sacamos la derivada para obtener esto de acá, ¿no? Que es lo mismo de acá. Obtenemos la derivada de esa función, y la derivada de la función sería igual a 2. Luego ya lo único que nos quedaría por hacer sería reemplazar, ¿no? Y para obtener esto de acá o esto de acá. Y ponemos acá que g' de y es igual a 1 sobre f' de x, ¿no? Entonces g' evaluado en 3 es igual a 1 sobre la derivada de la función evaluado en medio, porque este 3 y un medio tenían correspondencia. Pero esta derivada tenía el valor de 2. Entonces esto de acá es igual a un medio, sin más. Y ahora, ¿cómo vamos a comprobar qué era lo que nos decía el ejercicio? Verifica la respuesta calculando directamente la derivada. Entonces, por acá lo voy a poner. 3, verificar. Y ya. Entonces, vamos a calcular directamente la derivada, que sería la derivada de nuestro g de y. Y en este caso tendríamos un y menos 2 entre 2. Entonces, ¿cuál es? Si esto lo acomodamos un poco, podríamos tener lo siguiente. Es igual a y medios menos 2 entre 2. Y a esto le podríamos calcular directamente la derivada, ¿no? G' de y es igual a la derivada de y medios, que es un medio, menos la derivada de una constante, que es 0. Entonces, esto de acá lo evaluamos en nuestro y sub 0, que era 3. Que termina siendo lo mismo, ¿no? No hay ninguna alteración. Entonces tenemos este resultado, que es un medio, que si nos damos cuenta, es lo mismo que obtenemos por acá. Entonces, tenemos que estos dos son iguales y efectivamente hemos comprobado lo que nos pedía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho por el teorema de la función inversa? Hemos calculado la derivada de la función inversa. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos la derivada de la función inversa según el teorema de la función inversa? Como 1 entre la derivada de la función original. Entonces hemos encontrado la función evaluada en un punto, estos puntos, hemos calculado la derivada, luego hemos reemplazado lo que queríamos, hemos obtenido el valor y ya lo verificamos por acá. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas o no hay dudas? Me dicen que no hay dudas entonces. Listo, todo claro, está bien. Entonces, así de manera similar como hemos hecho para el ejercicio 5.1, ya ustedes lo pueden hacer para el 5.2, 5.3, 5.4. No hay mayor complejidad. Son literalmente hacer lo mismo. Y pues ya los van viendo, ¿no? Entonces vamos con el ejercicio número 6, mm, para tratar de optimizar el poco tiempo que nos queda. Entonces vamos a copiar este ejercicio. ¿Listo? Por ahí por el chat me dicen que está claro. Entonces, bueno, me parece bien que les quede claro. Ya. Ejercicio número 6. Sin embargo, antes me gustaría anotar por acá. Acá arriba voy a anotar el pendiente que les había dicho. Pendiente. Que era compartir ejercicios de derivadas, ¿no? Y si se puede, usando cadena. Ya, ese es un pendiente, antes de que me olvide. Y bueno, estamos avanzando bastante. Ejercicio número 6, bueno, los ejercicios que corresponden al 6. ¿Qué nos dice? Utilizando el teorema de la función inversa derive. Otra vez, teorema de la función inversa. Entonces vamos a ponerlo por acá, pero ya un poco más abreviado, lo que nos interesa. Teorema de la función inversa. ¿Ya? ¿Y qué era lo que nos decía?
que g de x es la inversa ¿de qué? De nuestro f de x. Y teniendo que nuestro f de x es igual a y también, o sea, estoy resumiendo solamente lo que nos importa, tendríamos también que nuestro g' evaluado en y sería igual a 1 sobre la derivada, ¿no? f' de x. Y que luego se puede también tener que nuestro f' de x es igual a 1 sobre g' de y, pero recuerden que nuestro y era igual a f de x. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que es el teorema en sí, solamente que lo he modificado un poco a favor del ejercicio, vamos a hacer este desarrollo, ¿no? 6.1, tenemos que nuestro f de x es igual a logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, utilizando el teorema de la función inversa derive. Lo primero que tenemos que hacer es, me parece que calcular la inversa. ¿Sí? Entonces, y es igual al logaritmo de x. Entonces, ¿cómo calculamos la inversa? Lo que podríamos hacer en este caso es aplicar exponencial. Exponencial de y es igual a exponencial del logaritmo de x. Entonces nos quedamos ahora con exponencial de y, que esto de acá es igual a x, ¿no? Porque el exponencial al logaritmo se va y solamente nos queda el x. Entonces ya tendríamos calculado la inversa. Lo podemos hacer así. La inversa de x es igual a e a la x. Y esto de acá sería igual a nuestro g de x. En este caso sí le cambio acá la notación, porque ya lo que nos piden es algo diferente. Al final, el procedimiento termina siendo lo mismo. Sí, solamente lo cambio para que sea mucho más sencillo trabajar acá. Entonces ya tenemos la función inversa, y qué es lo que nos decía el ejercicio, derive, ¿no? Derivar esto de acá. Otra vez haciendo énfasis en ello, tenemos que calcular la derivada de la inversa, que sería la derivada, en este caso, de nuestro e a la x, ¿no? Derivada de e a la x respecto a x. Y la derivada de e a la x siempre es lo mismo, que sería e a la x. Entonces ya tenemos calculado todo lo que nos importa de momento, que sería esto de acá. Tendríamos también nuestra inversa, que sería esto de acá. Y lo que tendríamos que hacer, por lo tanto, sería calcular la derivada. Entonces nuestro f' de x sería igual a 1 sobre nuestro g' evaluado en f de x, que fue el arreglo que le había metido yo por acá, para utilizar la función inversa para poder derivar. Entonces esto de acá sería igual a 1 sobre ¿qué? Sobre g', que es e a la x, pero este x, ¿qué valor toma en este caso? Toma el valor de f de x, que es lo que estamos evaluando por acá. G' evalúa en f de x, o sea, este g' evaluado en este f de x. Entonces ya pongo x, ¿no? Pongo este f de x acá en el lugar de x. ¿Sí? Entonces continuamos, que eso sería igual a 1 sobre e a la f de x, que esto de acá termina siendo igual a 1 sobre e a la f de x, pero recuerden que f de x era logaritmo de x, ¿sí? Logaritmo de x. Entonces esto de acá termina siendo 1 sobre x. Por lo tanto, nuestro f' de x termina siendo igual a 1 sobre x. ¿Qué es lo que hemos obtenido? La derivada de este f' de x. Y como nosotros ya sabíamos, o ya estamos familiarizados con esto, si de frente calculamos la derivada de esto, sería la derivada de x, que es 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x. Pero nos hemos complicado acá con el ejercicio haciendo el teorema de la función inversa, que es lo que nos pide, ¿no? Utilizando este teorema, derivar. Entonces, hemos acoplado esta expresión que es del teorema de la función inversa de esta manera. Es decir, esto es lo que nos propone el teorema. Sin embargo, como queremos derivar, esta derivada lo pasamos para acá arriba y esto lo pasamos para acá abajo. Entonces nuestra f' de x termina siendo igual a 1 sobre la derivada de la inversa evaluada en f de x, ¿no? Que este f de x es lo mismo que este y. Entonces, recapitulando otra vez, hemos hecho acá lo primero, lo de siempre, que es calcular la inversa. Luego hemos calculado la derivada. Y una vez que hemos hecho eso, ya vamos acá con la aplicación de lo que tendríamos por acá. ¿Sí? Entonces esto de acá ya lo introducimos por acá. Y hemos hecho el cálculo, ¿no? Lo voy a poner acá el cálculo. Y acá lo voy a poner en partecitas. Esto es lo primero que tenemos.
Luego acá tenemos este cálculo y este cálculo que son los importantes. Entonces, como resultado final, lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda sobre cómo se ha hecho este ejercicio? Ya lo recapitulé también para verlo un poco más claro. ¿Preguntas al respecto? Hacemos el 6.2 también. Gracias. Hacemos el 6.2 entonces. Y ya para terminar, hacemos uno de las 7. ¿Por qué g de x era 1 entre f de x? Me preguntan por ahí. ¿Te refieres a esto de acá, no? ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos por acá arriba. ¿Ves? Esto de acá. Que es prácticamente lo mismo que acá. Solamente estos cambios entre este x sub 0 y este y al final termina siendo lo mismo. Solamente es un poco de notación, pero es justo eso de acá lo que hemos puesto por acá. ¿Sí? Y porque el ejercicio nos decía que a partir de la función inversa, el teorema, calculemos la derivada ya. Pues de ahí le hemos sacado esto de acá, que es lo que nos conviene. ¿Sí? Mm. Me dicen por ahí, ¿quién está entendiendo para estudiar juntos, para pedir ayuda? Me dicen. Pero bueno, este sería el 6.1, vamos con el 6.2. En este caso sería f de x es igual a 2x más 3. Algo que tienen que tener en cuenta también es que antes de venir a la P deberían, ¿no? Deberían de haber revisado su teoría. Y una vez que tienen la teoría bien clara, creo que ya entender la resolución de ejercicios es mejor. Sobre todo, lo que yo recomiendo siempre es resolver la PD antes de venir a la PD, de modo que vienen con dudas sobre ejercicios y, y ya una vez que han hecho algunos ejercicios, tal vez ven nuevas maneras de resolver, o si son ejercicios que no han visto o no les ha salido, pues ven la manera en la que se resuelve. Particularmente lo que yo hago en mis cursos, y bueno, sirve, ¿no? Dependiendo también de cómo acomoden sus tiempos, ¿sí? Entonces, calculamos otra vez acá la inversa, y es igual a 2x más 3. En este caso, continuamos con este cálculo que pondríamos por acá, y menos 3 es igual a 2x. Acá ponemos que nuestro x es igual a y menos 3 entre 2, haciendo el cálculo de la inversa. Ya, en este caso, por lo tanto, nuestra función inversa, que ya está calculada, sería igual a, este y ya lo cambiamos por x, sería x medios menos 3 medios, que esto de acá es igual a g de x. ¿Sí? En este caso, ya hemos hecho lo primero. Lo siguiente sería encontrar la derivada de nuestro g de x. Entonces, g' de x es igual a la derivada de lo que tenemos por acá. Y como derivamos esto, sería un medio únicamente, ¿verdad? Entonces ya el paso final sería lo que tenemos por acá, que sería que nuestro f' de x es igual a 1 sobre g' evaluado en f de x. Y esto de acá sería igual a 1 entre un medio, únicamente un medio, ¿sí? Porque nuestro g' de x toma el valor de un medio y no depende de acá de algo para evaluar. Entonces toma el valor de un medio. Y esto de acá nos da como resultado 2. Y por lo tanto, podemos comprobar acá viendo cuál es la derivada de esto de acá. La derivada de f' de x sería igual a 2 únicamente, ¿verdad? Porque derivamos solamente este 2x y esto es constante. Entonces, aplicando todo esto acá, que lo extiende mucho, llegamos al mismo resultado. Y entonces ya para terminar, vamos con el ejercicio 7. En este caso, te escucho, María Claudia. Buenas, profe, yo tengo una pregunta en la parte del f menos x, o sea, cambiamos como habíamos hecho en la inversa de y menos 3 sobre 2, cambiamos esa y por x y eso sería nuestro f menos 1. Claro, en este caso,
son varias formas en las que se puede calcular la inversa. En ese caso, en vez de f de x yo le pongo y. Hay algunos que de frente lo que hacen antes de trabajar es, por ejemplo, de frente le ponen acá el y acá le ponen el x. Entonces ya lo que obtienen operando va a ser un y igual a algo, ¿no? En este caso yo lo que hago es trabajarlo así de esta manera y al final me queda este resultado. Luego, una vez que tengo este resultado, lo que hago es cambio ese x por un y cambio el y por un x, que sería de la siguiente manera. Pero este no es un y simplemente, ¿no? Sino esta de acá es la inversa, que se expresa de esta manera. ¿Sí? Entonces es lo mismo, solamente que puedes hacerlo como, como mejor te acoples. Cualquiera de las dos te debe de llevar al mismo resultado. ¿Sí? Ya. Luego me dicen si puedo pasar ejercicios de Taylor de segundo grado, porque... Uy, un ratito. Mm, ¿Qué pasó? Ya. Porque dice que ya está bien. Sí, sí, sí vi que varios se perdieron en eso. Eso, Taylor de segundo grado, creo que entraste un poco tarde a la PD, lo hice al comienzo. Mira, esto de acá, Taylor de segundo grado. Todo es lo que hice al comienzo, estos dos ejercicios y esto también que se parece. Pero si quieres algo más, voy a buscar más, lo voy a tener pendiente también. Entonces ya para terminar, porque tengo que irme en un ratito a Mateco 3, vamos con el ejercicio número 7. ¿Qué voy a hacer en este caso? Solamente el ejercicio 7.1, pero creo que es suficiente para los demás. Sobre todo porque estos ejercicios de acá ya lo hemos hecho, o deberían de haberlos hecho, deberían de tener todos los ejercicios desarrollados. Son ejercicios de asíntotas, y si lo vemos, bueno, lo que nos dan por acá es lo mismo que vimos en la... Uy, pero un ratito, creo. iPad se ha puesto lento. Ya está. Ya, esto de acá que nos dan es lo mismo que vimos en la PD número 3, que nos decían calcular acá la asíntota vertical horizontal, y acá nos decía calcule la asíntota oblicua, y aparte la vertical y horizontal. Entonces todos estos ya lo tienen que tener desarrollado, lo único que quedaría pendiente sería hacer lo extra que nos ponen por acá, que sería, en todos los casos, bueno, esto no, esto, para las funciones que se dan a continuación, encuentre sus asíntotas, eso ya lo tenemos, y la novedad es esta. Analice para qué intervalos la función es creciente o decreciente y haga un esbozo de la gráfica de la función. Ya, entonces lo que tenemos que hacer en este caso es calcular la asíntota vertical, la asíntota horizontal. No lo voy a hacer ahora, pero en este caso la asíntota vertical, bueno, ya lo podemos ver al ojo, ¿no? Lo voy a poner. Mm, Disculpen, ¿se ha pausado la transmisión de mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Me acaba de llegar una notificación diciéndome eso. A ver, a ver. Mm. No puede ser. A ver un momentito que solucione el problema. Mm. Problemas de conexión. Pero a ver. Pantalla. Comenzó transmisión. Y ya está, retomamos. Bien, ya entonces la asíntota vertical ya es x es igual a -5, y la asíntota horizontal en este caso sería igual a y es igual a 0. ¿Sí?
ya los habíamos calculado anteriormente. Acuérdense cómo lo calculamos, tienen que repasar eso. Y por lo tanto, lo nuevo en este caso sería encontrar si es creciente o decreciente. ¿Y cómo hallamos si es creciente o decreciente? Trabajando con el signo de la función. ¿Sí? Entonces, para ello, para encontrar el signo de la función, tenemos que trabajar con el signo de la derivada, ¿no? ¿Y cuánto sería la derivada en este caso de x más 5 elevado a la menos 1? Sería igual acá al menos 1 que ponemos por acá, x más 5 a la menos 2 multiplicado por la derivada de x, que sería igual a 1. Por lo tanto, la derivada de nuestra función sería igual a menos 1, lo voy a poner como menos simplemente, x más 5 elevado a la menos 2. ¿Sí? Y a esto podemos hallarle el signo. Ponemos, por ejemplo, por acá 1 sobre x más 5 al cuadrado. Todo esto de acá multiplicado por el signo negativo. ¿Qué es lo que sabemos? Que este x más 5 al cuadrado, como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo, y que este 1 es positivo. Entonces todo esto positivo multiplicado por esto negativo nos da como resultado final un valor menor a 0. Por lo tanto, podemos decir que esta función es estrictamente decreciente en todo su dominio. ¿Sí? Y nos piden hacer un esbozo de la gráfica. Lo vamos a hacer rápidamente por acá. Ups. Y lo pasamos por acá, perdón. Según lo que teníamos, nuestras asíntotas eran las siguientes, ¿no? Una asíntota vertical para x es igual a menos 5, que lo podemos localizar por acá. Y luego una asíntota vertical, que sería para y es igual a 0, ¿no? Que lo podríamos localizar por acá. Y es igual a 0. ¿Y qué es lo que nos dice el signo? Que es estrictamente decreciente en todo su dominio. Entonces ya podemos hacer un gráfico mucho más preciso. Si es decreciente y a esa asíntota, siempre va a decrecer así de esta manera. Y por el otro lado, ¿cómo decrecería? También decrece, pero de esta manera. ¿Sí? Entonces ya hemos obtenido un gráfico mucho más preciso. Lo mismo va para lo demás. ¿Cómo había ya y es igual a 0? ¿No te acuerdas? Está bien, dale, no te preocupes. Era calculando el límite cuando x tiende al infinito. Te lo dice acá. Te dice acá cómo hacer el cálculo de la asíntota horizontal. Y lo han hecho en su PC, en su parcial también, ¿sí? Entonces, ya eso, ya se encargan de repasar. Lo que yo les propongo hacer, lo que yo les propongo en este caso, es que, si no me equivoco, tengo desarrollado todas las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de acá. Entonces yo les puedo pasar ese desarrollo que tengo. Probablemente por ahí se me haya pasado algún cálculo. Es probable, ¿no? Entonces se los paso, igual ustedes no se confíen, pero ahí tienen un adelanto. Y lo único que sería su chamba, ya lo que tienen que hacer ustedes es analizar para qué intervalos la función es creciente o decreciente. Y esbozar la gráfica. ¿Sí? Entonces, se los paso. Otro pendiente más. Ahí lo voy a anotar por acá. Mm, que sería compartir ejercicio de derivadas, compartir asíntotas, y también me habían pedido Taylor de segundo orden, aunque no estoy seguro si tengo eso, pero voy a buscar. Sí, entonces eso sería todo, chicos, chicas. Nos estamos viendo para la PC de la siguiente semana. Hasta luego, ya Marco, cuídate. Nos vemos.